Imagina por un momento un misterio tan grande y profundo que trasciende el tiempo, el espacio y la comprensión humana. Un misterio que, desde el principio de los tiempos, ha sido el eje de la creación, de la salvación y del destino eterno de la humanidad. Un misterio tan vasto que no se puede comprender plenamente con la mente humana, pero que se ha revelado a través de la palabra divina y la historia misma. Ese misterio es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, pero un solo Dios. Un concepto tan poderoso, tan lleno de gracia y amor, que define todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser. Desde el momento en que los cielos y la tierra fueron creados hasta la consumación final del plan de Dios en la eternidad, la Trinidad ha sido la fuerza y el propósito detrás de todo. Pero, ¿qué significa realmente la Trinidad? ¿Cómo podemos entender una relación tan perfecta, tan divina y tan misteriosa? La respuesta no se encuentra en simples palabras humanas ni en definiciones filosóficas, sino en la revelación de Dios mismo. Hoy te invito a un viaje de descubrimiento, un viaje hacia el corazón mismo de la fe cristiana, para desvelar el misterio divino de la Trinidad, una verdad que al ser comprendida y vivida, cambia para siempre nuestra comprensión del mundo y nuestra relación con Dios. Prepárate para asomarte al misterio eterno de la unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un misterio que no solo ha sido revelado a través de las Escrituras, sino que nos invita a vivir en comunión con Él de manera tan profunda y transformadora que cada aspecto de nuestra vida se ve reflejado en esta relación divina. La Trinidad no es solo un concepto teológico, es el fundamento de nuestra existencia. Este es el misterio que transforma, que da esperanza, que nos llama a la eternidad. Y es en este misterio donde encontramos la verdadera revelación del amor divino que ha existido desde el principio y existirá por siempre. ¿Estás listo para descubrir lo que hay detrás de la Trinidad? El viaje hacia la comprensión del misterio divino comienza ahora. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender el misterio que se encuentra detrás de todo lo que existe. El universo, la creación, la vida misma, todo está envuelto en un profundo enigma que ha desconcertado a las mentes más sabias. Pero dentro de este misterio hay un secreto más profundo, una verdad fundamental que no solo sostiene el universo, sino que también define el corazón de la fe cristiana: la Trinidad. La Trinidad no es solo un concepto, sino una realidad divina. Tres personas, un solo Dios. El misterio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una relación eterna, perfecta y completa que trasciende todo entendimiento humano. En el principio, cuando no había nada, cuando el vacío era todo lo que existía, Dios el Padre habló. Con su palabra poderosa dio vida al universo. Él creó los cielos, la tierra, las estrellas y toda criatura viviente. Pero su creación más maravillosa fue el ser humano, hecho a su imagen y semejanza. Dios, el Padre, no es un ser distante, frío o ajeno. Él es un Padre amoroso, que cuida, que provee y que da esperanza. Desde los tiempos de Adán hasta hoy, Él ha sido el protector y sustentador del mundo. Cada respiración que tomamos es un testimonio de su amor y cuidado. Pero Dios el Padre, en su sabiduría y amor eterno, sabía que el hombre caería, y entonces, en su infinita misericordia, Él envió a su Hijo único. El Hijo Jesucristo nació en una humilde cuna, en un pequeño pueblo llamado Belén. Él vino no solo para enseñar, sino para salvar. Jesús, el Hijo de Dios, vivió entre nosotros, predicó el reino de los cielos, curó a los enfermos, resucitó a los muertos y, lo más importante, murió por nosotros en la cruz. El sacrificio del Hijo
Fue el puente entre el ser humano caído y un Dios santo. La muerte de Cristo abrió las puertas de la salvación para todos los que creen en Él. Pero el sacrificio del Hijo no fue el final de la obra de Dios. En el momento de su ascensión al cielo, Jesús prometió enviar a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un concepto abstracto, es una persona viva, el Consolador que viene a morar en el corazón de cada creyente. El Espíritu Santo guía, conforta, instruye y transforma. Él es el que renueva nuestras vidas, dándonos poder para vivir según la voluntad de Dios. El Espíritu no solo nos acompaña en momentos de alegría, sino que nos da fortaleza en las dificultades, nos guía en la verdad y nos enseña a orar cuando las palabras no bastan. La Trinidad no es una idea humana, es un misterio divino revelado a través de las Escrituras. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios. No son tres dioses separados, sino tres manifestaciones de un solo Dios eterno, coiguales y coeternos. Algunas mentes limitadas pueden intentar explicar esta unidad divina con analogías, pero la verdad es que la Trinidad, aunque está presente en todo lo que Dios ha hecho, es un misterio que solo puede ser comprendido espiritualmente. Es el fundamento de la fe cristiana, la fuente de la creación, de la redención y de la transformación espiritual. Desde el Antiguo Testamento, la presencia de la Trinidad estaba presente, aunque de manera velada. El Padre hablaba a los profetas, el Hijo era prefigurado en las sombras de la ley y los sacrificios, y el Espíritu Santo estaba presente en los momentos de poder y revelación. Pero fue en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo que el misterio fue completamente revelado. En su bautismo los tres se manifestaron. El Padre habló desde los cielos. El Hijo fue sumergido en las aguas y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. La Trinidad se mostró clara y poderosa en la misión de salvación. El Padre envió al Hijo y el Hijo, a través de su sacrificio, da acceso al Espíritu Santo. Es la obra conjunta de los tres lo que ofrece redención y vida eterna. La Trinidad no es solo un tema teológico distante, es algo profundamente personal. El Padre te llama como un hijo amado, el Hijo te ha redimido con su sangre preciosa y el Espíritu Santo mora en tu corazón, guiándote cada día. La vida cristiana se basa en una relación viva con las tres personas de la Trinidad. El Padre es nuestro protector, el Hijo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo es nuestro guía y consolador. Cada uno cumple un papel vital en la vida de un creyente y juntos nos llevan hacia la perfección y la santificación en Cristo. El Padre no solo creó el universo, sino que lo sustenta. Cada estrella, cada planeta, cada átomo sigue la voluntad del Padre. Él es la fuente de toda vida y la fuerza que mantiene el orden en el cosmos. En la historia de la salvación, Él es el que envió al Hijo para cumplir su voluntad, y es a través de su amor que todos somos reconciliados con Él. El amor del Padre es tan grande que aún sabiendo que el ser humano fallaría, Él envió a su Hijo para ofrecer la posibilidad de la redención eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino solo como un hombre. Él es Dios en carne, el Verbo hecho carne. Él es la revelación perfecta del Padre. Cuando decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, estamos hablando de la única vía hacia el Padre, la única verdad que nos transforma y la única vida que nos salva. En su sacrificio en la cruz, Jesús abrió un camino que nunca se podría haber alcanzado de otra manera. A través de él tenemos acceso a la gracia y la misericordia de Dios. El Espíritu Santo es el que toma la obra de Cristo y la hace viviente en nosotros. Es el poder transformador que nos da la capacidad de vivir según los principios divinos.
Él nos enseña a orar, a amar, a perdonar, a caminar en justicia. Sin Él, los creyentes estarían perdidos, incapaces de cumplir con el llamado divino. El Espíritu es quien nos capacita para servir a Dios y para cumplir la misión de llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Aunque cada persona de la Trinidad tiene un papel único y distintivo, todas son completamente unidas en propósito y esencia. No existe un Dios dividido. No hay jerarquías entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En su unidad, Dios es completamente perfecto, y el misterio de la Trinidad revela la relación eterna y perfecta que existe dentro de la naturaleza misma de Dios. El Padre ama al Hijo, el Hijo honra al Padre, y el Espíritu Santo da testimonio de ambas personas, siempre en perfecta armonía. La Trinidad no solo es un concepto de poder o autoridad, sino un acto de amor eterno. El amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es infinito, y es este amor el que dio origen a la creación y a la redención. El propósito de la Trinidad es vivir en unidad y en amor eterno, y ese amor se extiende a nosotros, los seres humanos. Es este amor el que nos invita a una relación eterna con Dios, una relación que no tiene principio ni fin. Desde el principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en la creación del ser humano. El libro de Génesis nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero esto no fue obra de una sola persona, sino de la Trinidad, trabajando en perfecta armonía. El Padre ordenó la creación, el Hijo fue la palabra mediante la cual todo fue hecho, y el Espíritu Santo dio vida a la creación. La creación del hombre fue el reflejo de la comunidad y la unidad dentro de la Trinidad misma. El ser humano fue diseñado para vivir en relación con Dios, como un reflejo de la perfecta relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. A lo largo del ministerio de Jesús en la tierra, la Trinidad estuvo presente y trabajando. Los discípulos presenciaron cómo el Padre enviaba al Hijo para darles la palabra de vida y cómo el Espíritu Santo se manifestaba en poder. Pero el misterio de la Trinidad no fue completamente revelado hasta el final de la vida de Jesús. En su último discurso antes de la cruz, Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo sería enviado para guiarlos hacia toda la verdad. Él también les habló de la relación eterna entre Él y el Padre. Fue en ese momento cuando se vislumbró claramente el misterio de que Dios es tres en uno, un solo Dios en tres personas. Antes de ascender al cielo, Jesús dio a sus discípulos un mandato conocido como la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato no solo revelaba el propósito de Dios para la humanidad, sino también la unidad de las tres personas de la Trinidad. Al bautizar, se reconoce la presencia activa de las tres personas: el Padre como fuente de todo, el Hijo como el Salvador y Redentor, y el Espíritu Santo como el que habita en los corazones de los creyentes, guiándolos en su caminar. La oración es uno de los momentos más profundos en la vida de un creyente, donde experimentamos la presencia de la Trinidad en nuestras vidas. Al orar, nos dirigimos al Padre en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos qué decir, guiándonos a una comunión más profunda con Dios. Al dirigirnos al Padre, lo hacemos a través del Hijo, quien es nuestro mediador, nuestro camino hacia la gracia divina. Esta relación trinitaria nos invita a vivir una vida de oración continua, en la que participamos en el mismo amor y unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
La Iglesia, como cuerpo de creyentes, es un reflejo de la Trinidad en el mundo. En su unidad, la Iglesia refleja la unidad de Dios. El Padre, en su voluntad, ha formado la Iglesia. El Hijo, mediante su sacrificio, la ha redimido. Y el Espíritu Santo, en su poder, la edifica y la guía. La Iglesia es un testimonio de la cooperación divina en el mundo. A través de la Trinidad, la Iglesia tiene la misión de llevar la luz de la salvación a todas las naciones. Esta obra es el resultado del trabajo conjunto de las tres personas divinas, que animan y sostienen a la Iglesia en su labor. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la fuente de todo amor verdadero. Es un amor eterno y perfecto que no conoce límites ni divisiones. El amor entre el Padre y el Hijo es el amor más puro que jamás haya existido. Este amor es el que se extiende a los creyentes, invitándonos a participar de esa comunión perfecta. Es por medio de este amor trinitario que la humanidad ha sido llamada a amar a Dios y a amar al prójimo. El amor de Dios no es solo un sentimiento, sino una fuerza activa que busca la redención de todos. El Espíritu Santo no solo mora en los creyentes, sino que también es el agente de la santificación. Él toma la obra redentora del Hijo y la aplica a nuestras vidas, transformándonos y haciéndonos más como Cristo. El Espíritu nos guía hacia una vida de pureza y justicia, ayudándonos a caminar en la verdad y a cumplir la voluntad de Dios. Es el Espíritu el que nos da la fuerza para resistir el pecado y vivir según el llamado divino. En la santificación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos para conformarnos a la imagen de Cristo. La Trinidad no solo está presente en nuestra vida ahora, sino que tiene un propósito eterno. El Padre ha preparado para nosotros un hogar eterno. El Hijo regresará para llevarnos a ese hogar, y el Espíritu Santo nos garantiza que esa esperanza es segura. En la segunda venida de Cristo, la Trinidad será revelada en su plenitud. El Hijo regresará para juzgar a vivos y muertos. El Padre será adorado por todos los redimidos, y el Espíritu Santo será el que nos guíe en la adoración eterna. La misión del cristiano no es solo una tarea humana, sino una misión divinamente guiada por las tres personas de la Trinidad. El Padre ha enviado a su Hijo al mundo, y el Hijo ha comisionado a sus seguidores a ir a todo el mundo, haciendo discípulos y llevando el Evangelio a todas las naciones. El Espíritu Santo es quien da el poder y la dirección a esta misión. Sin el Espíritu, la labor del cristiano sería inútil. Es Él quien abre los corazones de los hombres, les da la capacidad de comprender la palabra de Dios y les otorga el coraje para predicar sin temor. La obra misionera no es solo humana, sino el trabajo conjunto de las tres personas de la Trinidad que se extiende a lo largo de la historia de la Iglesia. El reino de Dios es el dominio de Dios sobre toda la creación, y la Trinidad es su fundamento. El Padre es el soberano eterno, el Hijo es el Rey que gobierna, y el Espíritu Santo es el agente activo que expande el reino en los corazones de los creyentes. A través de Cristo, el reino de Dios ha sido traído a la tierra, y es por medio del Espíritu Santo que se expande, transformando vidas y sociedades. Cada acto de justicia, amor y paz en este mundo es un reflejo del reino que vendrá en su plenitud al regreso de Cristo. Cuando oramos, no estamos simplemente hablando al aire. Orar es entrar en la misma presencia de la Trinidad. Al dirigirnos al Padre en el nombre de Jesucristo, somos impulsados por el Espíritu Santo. Este acto de oración es una comunión viva con Dios mismo. El Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no sabemos qué decir, intercediendo por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Jesús, como nuestro mediador, se presenta ante el Padre en nuestro nombre.
La oración cristiana es, por tanto, un acto trinitario, una conversación en la que participamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida transformada por la Trinidad. Cuando una persona se encuentra con la verdad del Evangelio, el Espíritu Santo entra en su corazón, abriéndole los ojos a la realidad de la redención que el Hijo ha traído. Pero no solo eso, la obra de transformación no es instantánea, sino un proceso continuo de crecimiento espiritual en el que el Padre sigue guiando, el Hijo sigue intercediendo y el Espíritu Santo sigue renovando. El cristiano es llamado a ser como Cristo, y este proceso de santificación solo es posible porque las tres personas de la Trinidad están activamente involucradas. El Espíritu Santo no solo nos guía y nos consuela, Él es también el dador de vida. Al igual que en la creación, donde el Espíritu de Dios dio vida a las criaturas del polvo, en la vida del creyente, el Espíritu da vida espiritual. Sin Él, los corazones humanos estarían muertos en pecado. Es el Espíritu quien da el nuevo nacimiento, quien trae la vida que transforma nuestra naturaleza caída. La regeneración es un acto divino en el cual el Espíritu da nueva vida, trayendo a la persona de la muerte espiritual a la vida en Cristo. Él es el principio de una nueva creación en nosotros, el principio de una vida eterna. La adoración es un acto trinitario en sí mismo. Cuando adoramos, nos dirigimos al Padre a través de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Cada momento de alabanza, cada oración de gratitud, cada acto de adoración genuina es una manifestación de la unidad y la comunión divina. En el cielo, los ángeles y los redimidos adoran a la Trinidad, al igual que en la tierra, donde nuestros corazones son levantados en alabanza, en el cielo la adoración nunca cesa. La Trinidad es el objeto de toda adoración y es en la Trinidad donde encontramos nuestro propósito último. La justicia de Dios es perfecta, inquebrantable y se manifiesta de manera profunda en la Trinidad. El Padre, el justo juez, no puede ignorar el pecado. El Hijo, el justo Salvador, ha pagado el precio por el pecado, tomando sobre sí mismo la ira de Dios en la cruz. Y el Espíritu Santo, en su santidad, nos convence de pecado, justicia y juicio, guiándonos hacia la verdad que nos lleva a la reconciliación con el Padre. La justicia de Dios no es solo castigo, sino la restauración completa del orden divino. En la Trinidad, la justicia se cumple perfectamente, al mismo tiempo que se extiende la misericordia y la gracia a los que creen. El propósito de la Trinidad no es solo la salvación individual, sino la creación de una comunidad de creyentes. En la Iglesia, el Padre es el fundamento, el Hijo es el fundamento de la reconciliación y el Espíritu Santo es el que mantiene la unidad. Los cristianos están llamados a vivir en unidad, a reflejar la perfecta relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta unidad en la Iglesia es la testimonio vivo de la obra trinitaria en la vida de cada creyente. En la unidad de los cristianos se refleja el amor eterno de la Trinidad. La Trinidad no solo está presente en el tiempo, sino también en la eternidad. El Hijo regresará para establecer su reino en la tierra, y en ese día, el Padre será glorificado por todo lo que Él ha hecho. El Espíritu Santo tomará la obra consumada de Cristo y la llevará a su plenitud, guiando a los redimidos en la eterna adoración. En ese día glorioso, la Trinidad será reconocida y adorada por todos. La historia de la humanidad alcanzará su culminación en la perfecta unidad de Dios, y todo será restaurado a la perfección original, en un mundo renovado donde la Trinidad será la luz eterna que guiará a todos los redimidos. El misterio de la Trinidad, aunque parcialmente revelado, seguirá siendo un misterio eterno.
No se trata solo de entender una doctrina teológica, sino de experimentar la comunión divina. La Trinidad es más que una enseñanza. Es una invitación a vivir en la presencia y en la unidad perfecta de Dios. Como seres finitos, nunca comprenderemos completamente la Trinidad, pero como creyentes, somos llamados a vivir en relación con ella, sabiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son no solo los arquitectos de nuestra salvación, sino también los sustento de nuestra vida espiritual. En la Trinidad encontramos nuestro propósito y nuestro destino eterno. Desde el principio, el propósito de la humanidad fue ser reflejo de la Trinidad. El Padre nos creó a su imagen, el Hijo nos mostró cómo vivir esa imagen en su vida perfecta, y el Espíritu Santo nos capacita para vivir conforme a esa imagen divina. En cada ser humano hay una invitación a participar en la relación divina de la Trinidad. La vida humana, cuando es vivida en comunión con Dios, refleja la armonía perfecta que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estamos diseñados para vivir aislados, sino en relación. La creación misma es un testimonio del deseo de Dios de compartir su vida, su amor y su propósito con nosotros. La salvación no es obra de una sola persona de la Trinidad, sino un acto conjunto y maravilloso de los tres. El Padre envió al Hijo para cumplir con el sacrificio necesario para la redención de la humanidad. El Hijo, en obediencia y amor, vivió la vida perfecta que los humanos no pudieron vivir y murió en la cruz para pagar el precio del pecado. Pero la obra no termina ahí. El Espíritu Santo toma esa obra perfecta y la aplica a cada creyente, sellándolos como propiedad de Dios y transformando sus corazones. La salvación es, en su esencia, la obra colectiva de la Trinidad que ofrece a la humanidad la reconciliación con Dios. En el acto de la salvación, la justicia de Dios no se ve comprometida. Al contrario, se cumple plenamente. El Padre, en su justicia perfecta, exige un sacrificio por el pecado. El Hijo, al tomar sobre sí el pecado del mundo, paga el precio completo. Y el Espíritu Santo asegura que ese sacrificio sea aplicado a los corazones arrepentidos. La justicia de Dios es equitativa y perfecta, y al mismo tiempo es extendida con gracia infinita. Así, en el sacrificio de Cristo se cumple la justicia de Dios y se extiende su misericordia, haciendo posible que los pecadores puedan ser perdonados y restaurados a una relación con Él. El Espíritu Santo es el poder que transforma a cada creyente, no solo como una fuerza externa, sino como una presencia interna, viva y activa. El Espíritu Santo no solo mora en el creyente, sino que trabaja para hacerlo más como Cristo. Es Él quien produce en nosotros los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos no son simplemente características humanas, son la manifestación del carácter de Dios en el ser humano, una señal de la transformación divina que está ocurriendo en nuestra vida. Cada creyente está llamado a vivir en relación con las tres personas de la Trinidad, cada una actuando en su vida de maneras únicas. El Padre nos llama como hijos, el Hijo nos salva y el Espíritu Santo nos guía. Esta relación trinitaria no es solo algo que ocurre en el momento de la salvación, sino que es una realidad diaria. A través de la oración, la lectura de la palabra y la vida comunitaria, los creyentes son invitados a experimentar la Trinidad de manera viva, profunda y transformadora. Vivir en la Trinidad significa vivir en unidad, amor y propósito, reflejando la relación perfecta que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el cielo, la adoración es dirigida a la Trinidad. Los ángeles y los redimidos adoran al Padre, quien es el origen de todo. Adoran al Hijo,
quien es el Cordero que fue inmolado por la salvación de la humanidad, y adoran al Espíritu Santo, quien da poder y dirección a toda la creación. Esta adoración celestial no es una imagen distante, sino una realidad a la que todos los creyentes están llamados a participar, incluso ahora. El cielo es el lugar donde la Trinidad es plenamente reconocida, alabada y glorificada en la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no solo están unidos en la creación y la redención, sino que su unidad es el fundamento mismo de la paz eterna. La paz que Cristo dejó a los creyentes no es una paz temporal, sino una paz que refleja la armonía divina que existe dentro de la Trinidad. Cuando vivimos en comunión con Dios, esa paz divina invade nuestras vidas, transformando las circunstancias, los corazones y las relaciones. La paz de la Trinidad no es solo la ausencia de conflicto, sino la plenitud del bien, la armonía perfecta de todas las cosas que solo se encuentra en Dios. El regreso de Cristo, el Hijo, será el clímax de la historia de la humanidad. En ese día, el Padre será glorificado por la obra de redención realizada por el Hijo, y el Espíritu Santo será revelado en su totalidad, completando la obra de restauración. En ese día, todo será puesto en su lugar, y la Trinidad será adorada por todas las criaturas en el cielo y la tierra. El regreso de Cristo marca el fin del pecado, la muerte y la separación, y el inicio de una nueva creación en la que la Trinidad reinará para siempre. La Trinidad no solo está presente en el tiempo, sino que es la esencia misma de la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen fuera del tiempo, y en ellos encontramos la completa unidad y perfección que nunca será quebrantada. Nuestra esperanza eterna está anclada en la Trinidad. A través de la obra redentora del Hijo, la gracia del Padre y la misericordia del Espíritu Santo, los creyentes serán recibidos en la eternidad, donde vivirán para siempre en comunión perfecta con Dios. La Trinidad es y siempre será un misterio divino. No hay palabras que puedan expresar completamente la magnitud de la unidad y el amor de Dios, que es tres en uno. Sin embargo, como creyentes, somos llamados a experimentar ese misterio. Somos invitados no solo a comprender intelectualmente la Trinidad, sino a vivir en relación con ella. El misterio eterno de la Trinidad revela la verdad más profunda. Dios es amor. Y ese amor se ha extendido a nosotros, transformándonos y dándonos vida eterna. En la Trinidad encontramos todo lo que necesitamos: creación, salvación y comunión eterna con Dios.